El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios, porque estamos en las horas sagradas. ¡Qué bendición es! Feliz Santo Sábado para cada uno de todos aquellos alrededor del mundo, donde quiera la señal esté llegando, porque estamos disfrutando de las horas sagradas. ¡Qué bendición es que podamos estar en el día santo del Señor! Así que saludos a todos, que la bendición pueda estar sobre cada familia, cada hogar, y la paz y el gozo puedan morar en cada corazón. Amén. Así que bienvenidos, y estamos listos nuevamente para tener nuevamente los temas en la hora del poder, que es la historia de Nínive. ¿Te acuerdas que ahí nos quedamos la semana pasada? Así que vamos a continuar ese estudio tan maravilloso que tenemos. Pero primero vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras mentes, nuestros corazones, y si hay alguien afligido, agobiado, que tiene alguna necesidad, puede ser que alguien esta mañana se levantó muy triste, o sea, con un problema de salud o algo. Le vamos a pedir al Señor, únete a nosotros, porque verdaderamente la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3, allí estoy yo. Amén. Y habemos más de 3. Porque esa es la verdad. El Señor quiere que cada uno de nosotros dependamos de Él. Vamos a pedirle al Señor que bendiga cada familia y cada hogar, y vamos a pedir especialmente por aquellos que amanecieron en esta mañana tal vez afligidos, tristes. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta mañana venimos con corazones agradecidos porque tenemos la vida. Gracias por darnos otro día más de oportunidad, otro día de vida. Muchas gracias, Señor. Pero siempre hay preocupación, hay dolor en el corazón, porque mucha gente está sufriendo, Señor, a causa de la enfermedad. Pero venimos delante de ti porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que salva, y el Dios que verdaderamente nos saca de todas nuestras preocupaciones y aflicciones. Por eso venimos delante de ti, oh Dios, para que si hay alguien en esta tarde que está afligido, agobiado, triste, Señor, tú lo conoces por nombre, conoces la calle donde vive, conoces su necesidad, conoces su problema. Lo vamos a poner en tus manos, Señor, creyendo la promesa que todo lo que pidamos al Padre en oración lo recibiremos. Gracias por contestarnos, y yo te voy a poner a mi hermano, a mi cuñada, Señor, para que tú seas propicio a sus aflicciones y necesidades. Gracias por esa bendición, gracias por estar con nosotros, y gracias por tu Santo Espíritu, para que podamos nosotros en esta tarde poder tener este tema. Necesitamos que tú cumplas la promesa. Pedid el Espíritu Santo y se os dará. Gracias por dárnoslo, Señor. Gracias por contestar nuestros pedidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Así es, hermanos, amigos, qué bendición es que estamos listos para tener la hora de, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Reteniendo, nunca se me queda, reteniendo la palabra fiel. Qué bendición es que estamos listos ya para tener. Bienvenido mi hermano Toledo. Amén, hermana, que gracias, Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Nuevamente. Y aquí estamos de nuevo para estudiar el libro de Jonás. Está lleno de detalles, hermanos, amigos. Tiene mucha enseñanza para nosotros. Esperamos que sea de bendición para los hermanos y amigos que nos están acompañando, que en esta ocasión nos fijemos más en detalles que la otra vez quizás no los tocamos, pero como ahora iba a ser simplemente un resumen, pues a ver si tenemos tiempo ahora sí de meternos en detalles que no vimos la otra semana. Amén, amén. Así es. Bienvenido, hermano Juan. Gracias, que hermana Dios Dina. te bendiga. Feliz sábado. Un saludo a todos los que nos están mirando a través de este canal. Bueno, estamos listos, Juan, para que nos deje ahí para la introducción, para entrar al tema, porque este tema verdaderamente está precioso y maravilloso para poder aprender mucho, porque verdaderamente esto que ha sido en el pasado pareciera que lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Bueno, realmente el propósito de este tema precisamente es para reflexionar. Así es. Estamos revisando la experiencia pasada, antigua, de un pueblo que existió en el Antiguo Testamento como es Nínive. Se nos narra la historia, parte de la historia que se nos narra en el libro de Job sobre todo. Entonces, la idea es que nosotros podamos reflexionar en esta historia, hacer conciencia de lo que estamos viviendo en la actualidad con este coronavirus, la aflicción que por la que el mundo está pasando. Hermanos en la fe que también están viviendo la misma situación. Entonces surge la pregunta muchas veces, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan duro? Entonces surgen muchas interrogantes, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos la gente no tiene la interrogante, pero no encuentra la respuesta. Y algunos que a lo mejor la tenemos, o por lo menos tenemos una idea, pero a lo mejor no la tenemos muy clara. Y empezamos a tildar la gran mayoría de personas en este tipo de situaciones difíciles. Muchas veces tomamos tal vez el camino correcto de buscar a Dios. Pero muchas personas también dicen, no, pues, ¿por qué Dios permite estas cosas? Entonces empezamos a tildar como injustas este tipo de situaciones, pensando en que Dios no está obrando de la manera correcta. Entonces, para ello estamos nosotros revisando la historia, ¿verdad?, de Nínive. ¿Cuál es la razón por la que Nínive iba a ser castigada? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo el Señor procedió antes de ejecutar ese castigo? Mandándoles un profeta, mandándoles un mensaje, ¿verdad?, dándoles la oportunidad de reflexionar, de entender y de cambiar. Nínive, todo el pueblo, pues acudió y actuó de la manera correcta. Hablábamos en la sesión anterior, hablábamos de cómo la actitud que tomó el pueblo, ¿verdad? También hablábamos de la actitud, cómo reaccionó el rey. Hablábamos que los gobernantes de un pueblo, ya sea de mayor o menor escala, o de mayor o menor rango, tienen una gran responsabilidad, porque de la decisión de una persona depende el futuro de mucha gente, ¿verdad? Como este rey de Nínive accionó, tocó la alarma, cómo movilizó su pueblo
y alcanzaron misericordia. De eso precisamente se trata este tema, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer conciencia de todo eso. De hecho, Juan, hermana Dina, amigos, hay un versículo en la palabra de Dios que nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. Correcto. Así que para que nosotros podamos entender y no caer en los errores que otras personas, países, tribus cayeron. Entonces, los hermanos tuvieron a bien de traernos ahora la historia de Jonás para poder entender el porqué de las cosas. Ahorita estamos viviendo en una situación que quizás ya se nos había, se venía anunciando, pero por no haber hecho caso, ahora ya estamos la situación sufriendo. Amén. En el caso de Nínive, Dios da un mandato y hay una persona que va y los alerta y el pueblo hizo caso. En el caso de nosotros, para ponerlo hoy en día, en la palabra de Dios, en San Mateo 24, 25, se nos anuncia que van a venir muchas calamidades, pero también se puede revertir las cosas si hacemos caso a Dios. Amén. ¿Ve? Sí. Pero como no le hicimos caso, ahora estamos sufriendo lo que uno mismo sembró. Es lo único que pasa. Y no es de echarle la culpa a nadie, porque No, cuando hay estas situaciones, no, la verdad. amigos, siempre tiene que haber un culpable. Sí, pero en este caso creo que como pueblo, como nación, como humanidad, todos somos culpables. Por Sí. cuanto todos pecaron y Sí. hemos sido destituidos de la mano. No, de hecho se sacan dos versiones que se dice que lo que estamos sufriendo fue un invento de un país. Y hay otra versión que dice, más bien fue por alejarnos de Dios. Entonces uno dice, ¿qué es? ¿Un invento de un país o es porque nos hemos alejado de Dios? Como nosotros somos hombres espirituales, nos basamos porque nos hemos apartado de Dios. Amén. Y ahora traemos un mensaje a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que, si nos hemos apartado, qué es lo que Dios pide de nosotros para que vuelva todo a la normalidad? Y es el ejemplo del libro de Jonás. Es lo que ahora vamos a sacarles ese mensaje. ¿Qué hizo en el tiempo de Jonás? ¿Qué hizo el pueblo para que no viniera esta desgracia? Porque era real lo que venía. Sí, Era real. Y sí, hermano Toledo tiene razón, y verdaderamente como dijeron ustedes, vea, Nínive estaba en esa condición igual, pero tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirse y de buscar a Dios, y eso es lo que vamos a entrar ahora allí en el Jonás 4:11, ¿verdad? Que, Bueno, ajá. personalmente a mí me gustaría, así de manera breve, para no, porque el Ok. tiempo nos avanza, darle una leidita para que nuestros oyentes puedan Ok. identificarse más con el tema que estamos Claro, abordando, ¿verdad? Y el versículo 4 dice: comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el principal del mensaje, ¿verdad? Y los hombres, ahorita vamos a ver la reacción del pueblo. Jonás 4:11. No, 4. 4. Sí. Ok. Estamos hablando en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Vas a ir a la otra página. Ahora, eso es lo que Jonás hizo. El mensaje era: Nínive será destruida. Punto. Así es. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cómo reaccionaron los gobernantes de esa época? Comenzando con el rey. Y llegó la noticia, esto es versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, de su trono, se despojó de sus vestidos, se quitó sus ropas reales, se humilló, quiere decir esto, ¿verdad? Se hizo humilde, ¿verdad?
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar, aquí está la acción que tomó, ¿verdad? Como todo gobernante, como todo autoridad, ¿verdad? Crea medidas en el pueblo, ¿verdad? Da ordenanzas, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues el gobierno de El Salvador pues empezó a tomar medidas anticipadamente y eso ha evitado una catástrofe mayor. En el caso de este rey, dice, hizo proclamar y anunciar, hizo proclamar y anunciar en Nínive, o sea, de todo su pueblo, por mandato del rey y de sus grandes, o sea, sus gobernantes que estaban después de él, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Esa es la actitud del rey, buscando, reconociendo primeramente, ¿verdad?, el mensaje, aceptando, en segundo lugar, el mensaje de Jonás y posteriormente actuando de acuerdo a lo que había creído y había aceptado. Versículo 8, si no cúbrase de cilicio hombres y animales y aclamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Esto es lo que deberíamos Ahí está la respuesta. ¿Ah? Aquí está el meollo del asunto, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe? Y aquí está la esperanza. Fíjese bien, la esperanza que había sido puesta en la mente y en el corazón de este pueblo y de estos gobernantes por el mensaje de Jonás. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Aquí está. Aquí está la esperanza. Sí. Aquí está la acción, ¿verdad? Del mensaje y de lo que ellos habían creído y aceptado. Esta debería de ser nuestra actitud como pueblo, ¿verdad? No, de hecho, Juan, hermana Dina, el capítulo 3, 8 va acompañada con el capítulo 1, 2, porque dice que la maldad de los hombres subió al cielo. Hermanos, créanme, amigos que nos ven, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo para Dios. Va a llegar el tiempo de cosechar lo que sembramos. En Amén. Este caso, la maldad de Nínive llegó al cielo y Dios dijo, hasta aquí. Ahora tienen que responder a lo que voy a hacer. Lo interesante que el rey, en el capítulo 3, versículo 8, manda un mensaje al pueblo y les dice la razón Amén. por la que iba a venir. Arrepiéntanse de la rapiña que hay en su corazón. Entonces, el mismo rey está dando a entender que su pueblo cómo vivía. Están reconociendo su condición, ¿verdad? Y es lo primero. Y fíjese, ya vimos cómo actuó el pueblo, cómo reaccionó, cómo actuó el rey y cómo reaccionó él y sus gobernantes, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo reaccionó Dios al ver estas reacciones? Versículo 10. Versículo 10. ¿Del 3? Del capítulo 3. Dice, y vio sí, Dios okay, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Gloria a Dios. ahí está. ¿Ven ustedes? Sí, a mí me alegra esto, Sí. que un rey pagano que no conocía a Dios, hermanos, amigos, llegue a reconocer una situación tal, ya sea por miedo o por lo que venga, pero reconocer que están mal y hacer Amén. cambios. Lo que me llama a mí la atención es el Hijo de Dios, que sabe quién es Dios y aún así se atreve a desobedecer. Es lo que me llama la atención. En este caso, Jonás. ¿Y cuántos Jonases sabemos a veces? Dios nos da una forma de vida, una forma de vivir, de comunicarnos, de llevar el ambiente entre la sociedad, pero a veces no lo tomamos como un hecho. Así ¿Ves? es, correcto. Jugamos con la gracia y Dios dice, espérate tantito, va a llegar tu tiempo a ti. En el caso de Jonás,
en vez de hacerle caso, ¿qué hizo Jonás? Dijo, no. Él hizo juicio, hermanos. Él hizo juicio por él mismo. Él condenó a la ciudad antes de que Dios actuara, ¿cierto o no? Dijo, esta ciudad es tan malvada que no merece perdón y yo me voy por otro lado. Sí, así es. Pero hermanos, vean, es que dice que el hombre ve lo que está afuera. Lo que está afuera. Pero así Dios es. ve lo de adentro. Claro, Interesante. claro. Jonás miraba lo de afuera, lo que dijo Juan la otra vez. ¿Verdad? Cómo era la ciudad y la describió muy bien. No merecía perdón por cómo era la ciudad, pero para Dios Bueno, todos tienen oportunidad. De hecho, Jonás, cuando su primer reacción no está basada precisamente en ser rebelde a Dios. Su primer reacción está basada en que él se fue huyendo por temor a entrar a esa ciudad. Ya había hecho la juicio. maldad O sea, de esa gente sí. era tanta que dijo, no, yo no voy allí, ¿verdad? Él sacó un juicio, no se lo merecen, Sí. su maldad. Es que a veces actuamos así, como nos dicen. Y cuando ves a una persona de la calle, ¿haces juicio? O, este sí se merece, este no se merece. Amén. Pensemos a veces cómo somos cuando vemos las necesidades. Ahora. Eso es verdad, en la realidad, pues sí, Jonás, o sea, de acuerdo a él, ya estaba condenado, Sí. que ya no tenía esperanza. Sí. Y así a veces nosotros, lo que dijo el hermano Toledo, es verdad, a veces nosotros porque miramos una persona, pero es que nosotros... Nos basamos a las apariencias. Exacto, las apariencias, cuando en la realidad Dios no mira apariencias, Dios mira lo que hay adentro del corazón, porque Él puede leer los corazones, Bueno, ¿verdad? de hecho hay gente tan mala, tan perversa, que basado en los hechos nosotros podemos asumir y decimos, no, este no merece perdón de Dios. No, pues Pero sí. Dios no está mirando lo que la gente está haciendo o dejando de hacer. Dios está mirando lo que esta persona, a Podría. pesar de lo malo que es, podría hacer. Amén. Sí. Tenemos el caso de Pablo, Sí. el apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, cómo arrastraba a los apóstoles y a los discípulos de esa época. Sin embargo, Dios no vio lo que Pablo estaba haciendo, Dios vio lo que Pablo podía hacer y fue lo que hizo. Eso es lo maravilloso, que tenemos a un Dios tan bueno. Yo por eso digo, vale la pena que nosotros Echar seamos suerte, obedientes, sí, que Amén. hagamos conforme a su voluntad, porque verdaderamente, bueno, es que Dios es amor, ¿verdad? Pero también nosotros, como vemos esa bondad, ese amor tan grande, también jugamos con ella, pero también Él es fuego consumidor. También es fuego consumidor, Amén. así que el momento se llega. Si nosotros, y bueno, Nínive tuvo la oportunidad, pero nosotros tenemos la oportunidad hoy. Pero ya Amén. cuando Cristo venga ya no hay oportunidad. Se acabó Allí la gracia. terminamos. Y qué bueno que Dios hoy nos Ahora, está permitiendo. También no basta pensar en que cuando Cristo venga puede que se acabó la oportunidad, porque también la vida, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Así es. La así vida es. nos la ha dado el Señor y el Señor es el que tiene la potestad de decidir hasta cuándo y hasta dónde vamos a llegar. Sí, así Puede es. que ahora estemos aquí vivitos y coleando, pero mañana solo el Señor Exacto, sabe. Así es. No nos preocupamos porque nuestra condición de vida, ¿verdad?, va enfocada en esforzarse en agradar cada vez más a Dios. Consideramos que por amor y por misericordia, no porque lo merezcamos, nosotros estamos esforzándonos a hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hay de una persona que está viviendo una vida tan cómoda, tan a gusto y anda detrás de los placeres, de la diversión, haciendo lo malo y de repente es sorprendida por la muerte? Pues, interesante pregunta, porque viene al caso de Jonás. Por ejemplo, así como un hijo de Dios puede traer bendición al hogar, también puede traer maldición. Sí. Por ejemplo, Jonás se va a un barco. Estas gentes, miren lo que dice el número 5 y capítulo 1 del versículo 1.
¿Oh, sí? 1:5 dice que tenían sus dioses, ellos tenían sus dioses, los marineros, vivían en su mundo. Como hoy en día. Pero Jonás va a ese barco y lleva una maldición. Y le dijeron, oye, ¿de dónde eres? Y dice, oh, sirvo a Jehová. Vean, hermanos, soy cristiano, sirvo a Jehová. Pero tu testimonio que me das no es muy bueno, le dijeron aquí. ¿Ves? ¿Qué tenemos que hacer para que venga eso? Si tú eres cristiano y nos traes problemas, ¿qué vamos a hacer? El cristiano tiene la respuesta. ¿Saben qué? Yo sé que por mi culpa ha venido todo esto. Como dijimos, el problema que tenemos ahorita, hermanos, Juan, unos dicen que es nos hemos alejado de Dios, y otros dicen que no, que es se les salió de las manos a los que inventan esas cosas. ¿Cómo se le llama? Los científicos. Sí, Ahora, algún proyecto de químicos. Y como somos espirituales, miren, Jonás le dice, yo soy cristiano, adoro a Dios, y le dice, pero ¿qué vamos a hacer con tu problema? Ya no lo compartiste, ¿qué vamos a hacer? Y Jonás tenía respuesta, así como nosotros sabemos que cuando nos apartamos de Dios, Juan, hermana Dina, ¿sabemos o no sabemos? Sí, sabemos que sabemos también lo que Dios puede hacer por apartarnos. Claro. Juan leyó las bendiciones y las maldiciones la otra vez. Bueno, de hecho nosotros tenemos mucho más responsabilidad. Claro. Que el mundo en general, porque Sí. imagínese la condición que estaba en Nínive, el capítulo 4, versículo 11. El Señor dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? O sea, perdón la expresión, no es mi intención decirla con mala intención. Dice, es gente ignorante. Sí. En las cosas de Dios. Espiritualmente hablando, amén. ¿verdad? Sí, claro. Espiritualmente hablando, o sea, una persona que nunca ha leído la Biblia, una persona que si la ha leído más de una vez, no la ha entendido. Esto es lo que está diciendo que Nínive era. Dios no está mirando la maldad que están haciendo hasta cierto punto, está mirando la condición de ellos. O sea, le llegó el tiempo de la oportunidad. Exacto. Entonces, hoy en este mundo no somos diferentes. Además de la maldad, no somos diferentes a Nínive. Estamos en igual condición. El apóstol Pablo allá en el año 61 describió la actitud de las personas en nuestro tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, ahí hace una lista de personas que iban a existir en la época. Y tristemente cabe mencionar también de que nosotros generalizamos e identificamos gente que está en el mundo, pero tristemente dentro de las iglesias también hay. Y créanme que aunque los que estén dentro de la iglesia sean en menor número, la responsabilidad es mayor, ¿verdad? Porque a lo menos Nínive, como el resto del mundo, dice, no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, ¿verdad? Pero en el caso de la gente que está dentro de las iglesias y sigue viviendo en igual condición, cambia la cosa. La responsabilidad es mayor. De hecho, como dice la palabra de Dios, amigos, Dios se basa en sus juicios, depende a lo que conocemos. ¿Ve? En este caso, Dios se alegró. Juan nos habló de esta ciudad, nos dio descripciones tan fuertes que hasta el mismo Jonás tuvo miedo, pero aún así para Dios todavía le faltaba la última palabra, decir, les voy a dar la oportunidad que están esperando. Llegó la oportunidad y la aceptaron. La aceptaron a lo último. Cuando otros conocemos de Dios y jugamos. Amén. Jugamos con la gracia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios perdona. Oh, Dios no creo que haga eso. No, hermanos. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Dios tiene tiempo para todo. Va a llegar el tiempo como ahorita estamos viendo. El tiempo llegó y ahora
como yo le dije a mi esposa, vamos a sacar cosas buenas de lo que está pasando hoy en día en el mundo entero, porque este problema unió al mundo entero. Fíjese que hablando de las cosas buenas, ya que lo menciona Sí. usted, hermano Toledo, estaba yo viendo en las noticias y la gente, los periodistas, los gobiernos, están viendo cosas positivas generadas por esta peste. ¿Cuál es? El sistema, el medio ambiente se está limpiando, la contaminación está disminuyendo. Entonces, hay cosas positivas. Ojalá y pudiéramos, los gobiernos, las autoridades y todo el mundo en general pudiera adoptar medidas, ¿verdad?, que nos permitieran conservar esas cosas buenas que el Señor nos está mostrando en medio de una, Sí, una tempestad. Sí. Aparte, aunque las iglesias están cerradas, hermanos, estamos unidos en oración. Amén. Claro, Todas así las es. noches se unen las iglesias y oran y le piden a Dios que tenga misericordia. Si es su voluntad, que actúe. Así como en Nínive, que Dios vea. Porque hay un versículo que dice que Dios recorre con su mirada Toda la la tierra, tierra, a ver si toda hay la alguien tierra, bueno ajá. que haga su voluntad. Pues ojalá y que Dios mire eso y diga, era lo que yo quería del mundo, porque eso es un problema mundial. Amén. Que vea, era lo que yo creería. Países comunistas donde no entra la palabra, hoy entra la palabra, se hincan, oran. Dice uno, tenía que haber pasado cosas así para que pudiera Bueno, Dios entrar en esos lugares. Es que yo siempre creo lo que Jesús dijo, que todo lo que Satanás hace mal, él lo hace para mal, ¿verdad? Pero Dios lo convierte todo para bien, en Amén. bendición, y Amén. esa es la verdad. Y bueno, y es que no estamos exceptos a tener esta clase de problemas de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios lo que está queriendo, como siempre digo, llamar la atención, ¿verdad? La atención. Y eso lo ha hecho siempre. Y nosotros vemos que cuando también allá en San Mateo capítulo 3, nosotros encontramos ahí también del 1 al 3 que dice que también allí tenemos al Bautista, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? ¿Verdad? Como dice ahí, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. ¿Por qué el Señor está hoy haciendo eso? Porque Dios quiere que el pueblo se arrepienta. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que es verdad que el Señor está viniendo. Y luego el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Amén. Sí. Eso es exactamente lo que el Señor quiere que su pueblo haga, ¿verdad? Que enderece su camino y pueda, pues, porque si yo enderezo mi camino, yo puedo ayudar a otro, hermano Toledo, pero si yo ando, ¿verdad?, entre que sí y que no, nunca voy a poder ayudar a nadie. Ahora el mensaje, arrepentíos porque ha venido viene el Mesías, Ajá. la primera venida. Sí. Ahora nosotros les anunciamos la segunda La venida. segunda venida. Amén. Juan el Bautista los invitaba a la primera venida. Así ¿Me es. entiende? Porque vino el tiempo y el Señor Jesús vino a cumplir lo que de él decía, dice la palabra de Así Dios. es. Ahora a nosotros se nos da un mensaje, ir y predicar a todo el mundo esta doctrina y bautícenlos. ¿Ve? Ahora hay Ajá. otro mensaje que nosotros tenemos que decir, así como Juan el Bautista. El mensaje que nosotros les traemos es el porqué de las cosas, hermanos. Ahorita, como les digo, está este problema, busquemos el porqué y hagamos cambios. Quizás Hagamos Dios cambios. tenga misericordia de nosotros Como de Nínive. como de Y- Nínive. igual, de la Claro. misma manera. Porque si analizamos bien las características de estas generaciones actuales y las comparamos con las características de las personas de Nínive, nos damos cuenta que no somos tan diferentes en maldad. Y a consecuencia de esta maldad, aunque el Señor no nos ha destruido, pero se ha apartado de este mundo y nos ha retirado su protección. Y estamos expuestos al ser zarandeados
por el enemigo de Dios y de la iglesia. Pero si como Nínive fue perdonada de la destrucción, así también para nosotros existe una palabra y una promesa de perdón y de sanidad, un llamado de esperanza, una luz al final del túnel. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno. Como pueblo, como nación y como individuos. Hacer lo mismo que hizo Nínive. ¿Verdad? Correcto. Bueno, me llama la atención, Juan, hermana Dina, lo que hizo el pueblo de Dios en este caso, Jonás. Sí. Jonás él representa al pueblo de Dios. Como dice, el pueblo pagano se arrepintió, pero el pueblo de Dios se enojó. Me llama la atención lo de Jonás. O sea, Jonás sintiendo que había quedado chasqueado. Miren lo que dice Jonás. Y es que a veces así somos. En vez de alegrarnos que personas se están convirtiendo al evangelio, a veces somos egoístas. Somos egoístas, hermanos, somos egoístas, ¿ve? Porque no queremos ver cómo vienen. En cierta ocasión puedo contar una historia de lo que pasó en la iglesia donde iba. Unas personas, un grupo se convirtió, aceptó al Señor Jesús, pero en el transcurso del aprendizaje seguían viviendo su forma de vida pues como ellos estaban acostumbrados. Claro. Y cierto grupo de hermanos se enojaron y dijeron, no, tenemos que ser más fuertes con los hermanos que acaban de recibir el mensaje. Y otros decían, hermanos, están en aprendizaje, están aprendiendo, no se ponga de esa manera. No, pero que mire esto. Entonces ahí se hizo una división. Era lógico que los hermanos estaban aprendiendo y teníamos que tener paciencia para con ellos, pero en este caso había otros más celosos y no aceptaban. Lo mismo con Jonás. Miren Jonás 1, con Jonás 4:1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿De qué se enojó, Juan? Se enojó de la decisión de Dios. Sí, o sea, lo que pasa es que, según lo narra la historia, es que Jonás se sintió como que Dios lo había hecho quedar en ridículo. Primero lo manda a dictar una sentencia, bueno, no a dictar una sentencia, sino a dar un mensaje. Una invitación. Un mensaje de sentencia, pero al mismo tiempo va un mensaje, una invitación con ese mensaje. El pueblo, Jonás pensaba que el pueblo no se iba a arrepentir. Y fue todo lo contrario, sí se arrepintió. Amén. Cuando el pueblo reacciona de esa manera, Jonás se siente chasqueado y se siente como que Dios lo hizo quedar en ridículo. Por eso él se enojó. Pero directamente con Dios, hermanos, miren lo que él habla, el versículo 2 del capítulo 4. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, yo no sé quién ha orado así, la verdad. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, por eso me subí en aquel barco, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Oiga, hermanos, qué hermoso se expresa de Dios. Pero entonces, ¿por qué estás enojado, Jonás? Si sabes que esa es mi cualidad, si ese es mi carácter, ¿por qué esperabas otra cosa de mí, Jonás? Yo soy Dios. Una vez estaba yo con mis hermanos y yo como mayor, yo traía algo en contra de mi hermano menor. Y cuando yo vi que un día mi hermano menor estaba haciendo algo que yo sabía que mi papá le iba a dar una buena, de aquellas que daban nuestros padres antes, voy corriendo y le digo a mi papá, fíjate que fulana, Amílcar está haciendo esto y esto. Y yo sentía hasta algo sabrosito aquí adentro, de satisfacción, porque ahora sí, va a recibir su merecido. Tristemente para mí en esa época, mi papá estaba de buenas.
y me dice, dile a tu hermano que venga. Y ahí voy yo hasta corriendo y que llego allí, dice mi papá que vayas. Cuando llego allá y le dice, a ver, ¿qué estabas haciendo ya? Mi hermano ahí todo achicopalado porque ya sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Se humilló y, papá, mira que... Mi papá dice, ok, por esta vez te voy a perdonar. No lo vuelvas a hacer porque la próxima ya sabes lo que te toca. Híjole, qué coraje el niño. No era la reacción que yo esperaba. No era lo que yo quería. En aquella época, en mi ignorancia y travesuras de niño, ¿verdad? Pues yo me acuerdo de esa experiencia. Y cuando me acuerdo de eso, me da vergüenza, pero me siento identificado con Jonás. Sí. Es que, bueno, así, fíjate, y eso es verdad lo que tú dices, no sé por qué eso hay dentro del corazón. Y aunque tú querías a tu hermano, de todas maneras, tú actuaste de la manera que actuaste, ¿verdad? Sí. Y así de la misma manera nosotros actuamos, amamos según... justicia. Ajá. Queremos justicia para a nosotros. nuestra manera, Sí. pero no para nosotros, sino Exacto, para los demás, correcto. Porque generalmente nosotros somos una pieza de oro. Y aquel es una pieza de... Aquel es una pieza de barro. Sí, sí, lo mure está en aquel, no en Sí, nosotros. así ¿verdad? No en vano dijo el Señor, saca la paja de tu ojo. Para que puedas ver la vida de porque tu hermano. fíjense que leyendo lo que estaba leyendo aquí el hermano Toledo y leyendo el verso 3, wow, ¿hasta dónde? Fíjense, ¿hasta dónde llegó Jonás? En el verso 3 dice, Wow, sí. ahora pues, oh Jehová, mira, sí es verdad que ya lo salvaste a ellos. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Era mejor morirse que mirar aquí, de tener la felicidad de aquellos que se habían salvado. Era mejor morirse. Ahora, hermana, miren, como dicen, el trabajo del cristiano es ir y predicar y salvar almas. Y inclusive dice que son estrellitas en nuestra corona. Claro. Ahora, veámoslo por este lado. Llega Jonás, le hacen caso a Jonás por el mensaje que lleva de parte de Dios y se convierten. Y todo, fíjate. Jonás debería de estar contento, Feliz, hermanos, imagínate. Porque hizo valió la volun- pena su sacrificio, su Hizo la esfuerzo. voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Me entiendes? Pero Jonás Pero vio no. otra cosa, ve, que hasta quiere la muerte. Y yo digo, qué raro, en vez de decir, pues ya tengo estrellitas en mi corona, por decirlo. Una vez un joven invitó a una persona a la iglesia y la recibí yo, otro invitado. Sí. Y me habla y me dice, hermano, esa estrellita es mía, yo la traje. Y me dio risa, me dio risa, ¿no? Ya estaba defendiendo su estrellita. Claro. ¿Ve? Entonces, en este caso yo digo, Jonás debería de estar contento, hermanos, porque está haciendo la voluntad de Dios. Se arrepienten las personas, llegan al mensaje, Claro, empiezan a vivir una vida diferente, como lo que está pasando ahorita. Créanme que lo que está pasando ahorita va a haber una reacción bien grande de parte de Dios. Yo creo, hermano, yo creo eso, que ahorita Dios va a salvar muchas almas. Amén. Porque verdaderamente todo lo que Satanás convierte en dolor, en tristeza, en aflicción, bueno, Dios lo convierte para vida eterna. Y yo creo, no sé, mi fe así es, que este tiempo que estamos viviendo va a ser para bendición de todos aquellos, para cada uno de nosotros, pero especialmente para aquellos que por una u otra razón han estado endureciendo el corazón todo este tiempo, Sí. verdaderamente. Y yo sí lo creo así. El Señor hizo un pacto con la humanidad por medio de Noé de no volver a destruir la tierra con agua de diluvio. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 11. Pero nada dice de que el Señor no pueda usar otros medios para castigar la tierra a causa de su maldad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra
para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. O sea que en base a este versículo que la misma palabra de Dios nos dice, no es de extrañarnos que este tipo de situaciones sucedan, porque cada vez van a ir de mal en peor. Desde que en Génesis el Señor le dijo, la peor de las desgracias que puede haber, la peor de las tragedias que puede haber recibido la humanidad, es precisamente lo que sucedió en Génesis, cuando el Señor le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, y esta es la que tiene que ser la esperanza nuestra, es hacer méritos como lo hizo Jesús, como lo hizo Nínive, para poder ser alcanzados por la misericordia de Dios, más que por la destrucción que se avecina, ¿verdad? O sea que el Señor tiene preparada la destrucción de este planeta, aunque esta vez no será con diluvio. Con relación a este tema, los apóstoles le preguntaron a Jesús diciendo, en Mateo 24, capítulo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos se referían a lo que Jesús les había dicho antes con respecto a la destrucción del templo, ¿verdad? Pero miremos lo que Jesús les contestó y cómo relacionó lo que él antes les había dicho con relación a la destrucción del templo con la destrucción de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo en el capítulo 24, versículos 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea que nosotros podemos revertir esta situación del coronavirus y cualquier otro tipo de pestilencias de manera individual. El Señor nos va a perdonar. La palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿verdad? Y si Él lo prometió, lo va a hacer. Pero no podemos revertir lo que está destinado para este mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, versículo 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Esto está en el versículo 7. Habrá pestes, que es de lo que estamos hablando, del coronavirus. Alguien podría decir, oiga, ¿y el coronavirus estaba profetizado en la Biblia? Aquí está hablando de pestes. El coronavirus es una peste. Así es. Entonces, si usted está pensando que va a encontrar y busca la palabra coronavirus en la Biblia y no la encuentra, y después de que no la encuentra se siente frustrado, no se preocupe. Aquí en esta palabrita de pestes está incluido el coronavirus. Pero es interesante, fíjate que Dios siempre ha advertido, Juan, porque cuán importante es, o sea, Dios advirtió que iban a venir todas esas clases de calamidades, ¿no? Pero también Dios dio la solución Él a través de Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 7. ¿Qué le dice al pueblo verdaderamente? Y lo mismo que ha hecho siempre, Dios lo ha hecho. Dice así en Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Para qué nosotros tenemos que velar en oración? Para no ser engañados, para no estar con la desesperación. ¿Por qué coronavirus? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, el Señor ya lo dejó escrito.
van a venir todas estas cosas, terremotos, rumores de guerra, y todo eso va a venir. Y también van a haber pestilencias, pestes, agresividad de los hombres, todo eso. Pero Dios dice, miren, pero hay una clave. Dice, sean sobrios y velen en oración. ¿Por qué? Porque allí es donde está el poder para sobrevivir esto que estamos viviendo. Fíjese que una de las características que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad?, es que muchas veces cuando las cosas nos agarran por sorpresa, es más fácil que nos muramos del susto que de la enfermedad. Sí, es cierto. Es más fácil. Por eso es que los gobiernos lo saben. A veces por eso los gobiernos hasta restringen las noticias que le van a dar al pueblo, a la nación, porque no quieren que la gente caiga en pánico, ¿verdad? Entonces a veces es más caro el susto que nos pega. ¿Y por qué nos da susto? ¿Por qué? Porque las noticias o los acontecimientos nos toman por sorpresa. El Señor dice, mirad que nadie os engañe. O sea, que lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras, para que cuando todas estas cosas sucedan, ya no nos toman por sorpresa. El impacto ya no es tanto, porque nosotros ya sabemos que va a suceder, y a medida que se va acercando el tiempo y estamos viendo el cumplimiento de las diferentes señales, psicológicamente, espiritualmente, nosotros nos estamos preparando, y cuando esas cosas suceden, pues es cierto que duelen, que no digo que no, ¿verdad? Causan estrés, tristeza y todo, pero nuestro espíritu se mantiene relajado, porque hemos confiado en el Señor. Aparte que las promesas que el Señor Jesús nos ofrece a través del estudio de la palabra, son nuestras a través de la fe. Las creemos, y vienen problemas, decimos, esto no es nada para lo que el Señor Jesús nos ofrece. Por eso es que enfrentamos de esa manera el problema. Por ejemplo, me viene a la mente los jóvenes hebreos. Hubo una ley, un problema, y dijeron, ¿sabes qué? Lo que nos promete Dios está mejor. Así que, amigos, nuestro deseo es que su fe esté fundada en la palabra de Dios. Amén. Y creamos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que vamos a vivir mejor en este ambiente de miedo y tribulaciones, porque lo que nos ofrece el Señor Jesús es más amplio y mejor. Así es, y qué lindo. Bueno, el tiempo se nos está terminando, pero yo verdaderamente quiero que veamos lo que dice allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versos 5 al 6, que eso es tan importante para cada uno de nosotros. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Eso es lo que decía Juan hace un momentito. Gracias a Dios que ya tenemos la luz, que nosotros ya no estamos allí acongojados, afligidos. No, ¿por qué? Porque tenemos la luz. Por eso es que es importante. Porque dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es importantísimo eso, que nosotros escudriñemos la Escritura, porque así es como tenemos luz. Esa es la manera. Y el verso 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los que duermen? Aquellos que no le dan importancia a la palabra de Dios. A esos es que se agarran de sorpresa. Pero todos aquellos que escudriñan cuidadosamente la palabra de Dios no son sorprendidos con lo que estamos viviendo. Por eso dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué lindo Dios. Dios es bueno y Dios es maravilloso, hermano. Que el Señor nos bendiga. Termina con una oración, Juan, por favor. Bendito Señor, muchas gracias porque nos ayudas a entender estas cosas. Te rogamos porque el resto de las personas, aquellos de los cuales tú has de tener misericordia, Señor, puedan entender estas cosas cuanto antes, para que no se asusten, para que ciertamente tengan cuidado del mal, del peligro, pero que su espíritu, su alma esté relajada,
con la esperanza puesta en tu venida, Señor. Así es, Gracias por la luz que nos das, gracias por la serenidad que nos das y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Candela va a entrar rápido ya. Da gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo